Mi esposa me engañaba mientras yo pagaba su estilo de vida. Cuando me pidió espacio para reencontrarse con su ex, la dejé en la calle sin un centavo. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Llevábamos 8 años de matrimonio y yo creía que teníamos una vida sólida. Construimos una rutina basada en la confianza y el respeto mutuo, o al menos eso pensaba yo. Pero el martes, mientras cenábamos en el comedor, el ambiente en la casa cambió de repente. Elena dejó los cubiertos a un lado, me miró fijamente y soltó la bomba sin anestesia. Javi, necesito espacio, dijo con una calma que me heló la sangre. Carlos volvió a la ciudad. Nos encontramos por casualidad y hablar con él me recordó quién era yo antes de ti. Carlos es su ex de la universidad, el mismo que la dejó tirada hace una década, destrozada, y al que yo supuestamente ayudé a olvidar. El solo hecho de escuchar su nombre me causó náuseas. Ella seguía hablando, sin rastro de culpa, explicando que él ahora era libre y que ella necesitaba reencontrarse con esa parte de su vida que, según ella, había perdido. Lo más cínico fue lo que dijo justo después, mientras me observaba con frialdad. Tú eres mi lugar seguro, Javi. Siempre vas a estar aquí para mí, ¿verdad? Me lo estaba diciendo a la cara, me estaba pidiendo permiso para acostarse con su pasado mientras yo seguía pagando las cuentas, el estilo de vida, la casa y sus caprichos. En ese momento exacto, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón. La miré largo rato, sin parpadear. En lugar de rogarle o montar una escena, asentí lentamente. Tienes razón, Elena. Tómate tu tiempo. De hecho, llévate tus cosas más importantes para esta semana para que no te sientas presionada por volver mientras aclaras tus dudas. Ella, completamente convencida de que yo era un idiota sumiso, no sospechó nada. Subió a la habitación, empacó una maleta rápida, me dio un beso en la mejilla y se fue en su auto hacia el apartamento de su artista. En cuanto escuché el motor alejarse y el portón cerrarse, saqué el teléfono. Si ella quería recordar quién era antes de mí, iba a tener la experiencia completa, sin mi dinero, sin mi casa y, sobre todo, sin el hombre que le resolvía la vida. Llamé a mi hermano y a un cerrajero de urgencia esa misma noche. No iba a esperar al amanecer para marcar mi territorio. Mientras el cerrajero cambiaba cada cerradura de la casa, yo empecé la auditoría digital. Elena no trabajaba desde hacía 3 años para enfocarse en su pintura, una carrera que yo financiaba por completo. Al revisar los estados de cuenta, la verdad me golpeó con fuerza. Había estado desviando miles de dólares a una cuenta secundaria en los últimos meses. Estaba financiando el regreso de Carlos con mi propio esfuerzo. Cada centavo que salió de mi trabajo fue usado para pavimentar mi propia traición. Bloqueé su tarjeta de crédito adicional y revoqué su firma de todas mis cuentas bancarias. A las 4 de la mañana, la casa era una fortaleza. Sus pinceles caros, su ropa de marca y sus joyas estaban apiladas en el porche, fuera de mi hogar. Me senté en el despacho a esperar el amanecer, viendo por las cámaras de seguridad cómo la calle permanecía en silencio. Ella pensaba que yo era su red de seguridad, el tipo aburrido que siempre estaría allí para recoger los pedazos cuando Carlos la escupiera de nuevo. No entendía que, al cruzar esa puerta, no solo dejó una casa, sino que renunció al hombre que mantenía su estilo de vida. El juego de la búsqueda de identidad estaba a punto de volverse muy real para ella. El miércoles por la mañana, el primer mensaje de Elena llegó a las 9:15 de la mañana. Me envió una foto de 2 cafés de cartón sobre una mesa de madera vieja con el texto, Desayunando Libertad. Gracias por ser tan comprensivo, Javi. Te veo el domingo para cenar y platicar. No le respondí. En su mente, yo era el perro que se quedaría sentado esperando en la puerta hasta que ella decidiera regresar de su aventura. Mientras ella jugaba a la bohemia con el dinero que me había robado, yo estaba en el banco firmando la revocación de su firma en todas mis cuentas. A las 11 de la mañana, el pánico real empezó. Recibí 6 llamadas perdidas en menos de 10 minutos. Finalmente entró un mensaje de texto desesperado. Javi, mi tarjeta de débito fue rechazada en la gasolinera y la de crédito dice, cuenta cerrada. ¿Qué está pasando? Necesito pagar unas cosas de Carlos. Llámame urgente. Ver que su primera preocupación era seguir manteniendo al parásito con mi esfuerzo me dio la confirmación que necesitaba. Bloqueé su número para llamadas, dejando solo el canal de texto abierto para tener evidencia de sus reclamos y futuros insultos. Al mediodía, el video de mi sistema de seguridad se activó. Elena estaba frente al portón de la casa bajando de un taxi destartalado. La vi intentar meter su llave en la cerradura del portón eléctrico y luego en la puerta peatonal.
Su cara de confusión se transformó en frustración cuando se dio cuenta de que ninguna llave giraba. Empezó a golpear el metal con los puños mientras gritaba mi nombre hacia las ventanas cerradas. Yo estaba sentado en la sala viéndola a través de la pantalla de mi celular con una tranquilidad absoluta. Me acerqué a la ventana del segundo piso y la abrí lo suficiente para que me escuchara. Ella levantó la vista, roja de rabia ante la mirada de los vecinos que empezaban a asomarse por el escándalo. Javi, abre esta puerta ahora mismo. No puedo entrar a mi propia casa y mis tarjetas no funcionan, gritó desde la acera. La miré sin rastro de emoción. Ya no es tu casa, Elena. Me dijiste que necesitabas espacio para reencontrarte con quien eras antes de mí. Antes de mí no vivías aquí y no tenías mi dinero. Estoy cumpliendo tu deseo. Su expresión cambió de la ira al terror cuando entendió que no era una falla técnica. No puedes hacerme esto. Estamos casados, chilló. Le señalé con el dedo hacia el porche lateral, donde las cajas de cartón con su nombre estaban apiladas. Tus cosas están ahí. Tienes una hora para llevártelas antes de que llame a la patrulla por invasión de propiedad. Dile a Carlos que empiece a trabajar porque tu suscripción a mi vida acaba de expirar. Cerré la ventana y corrí las cortinas, dejando que sus gritos se ahogaran en la calle. A las 2 de la tarde, el teléfono de la casa empezó a sonar. Eran sus padres. Elena no había tardado ni media hora en correr hacia ellos para pintarme como un monstruo que la había dejado en la calle sin previo aviso. Contesté con la grabadora de voz encendida. Su padre, un hombre que siempre me dio la mano mientras yo pagaba sus cenas de aniversario, no me dejó ni saludar. Javier, ¿qué demonios estás haciendo? Mi hija está aquí llorando. Dice que cambiaste las llaves y le robaste su dinero. Eso es ilegal y te voy a demandar, gritó por el auricular. Mantuve la voz plana, sin una gota de agitación. Señor, su hija no está en la calle por mi culpa. Está ahí por su propia elección. Ayer me informó que se iba a vivir con su ex para reencontrarse. Y sobre el dinero, ella no tiene dinero. Ella tiene acceso al mío. Acceso que yo revoqué en el momento en que decidió financiar la vida de otro hombre con mi sueldo. Si quiere demandarme, adelante. Pero primero dígale que le explique por qué hay transferencias de $5,000 a una cuenta de Carlos desde nuestra cuenta de ahorros compartida. El silencio del otro lado fue absoluto. El viejo no sabía nada del desfalco ni del plan de su hija de tenerme como un idiota de repuesto. Colgué antes de que pudiera balbucear una disculpa. Sabía que Elena estaría escuchando detrás, probablemente intentando inventar una nueva mentira para justificar el robo. Pero yo ya tenía los estados de cuenta impresos y certificados por el banco. Cada retiro, cada pago de hotel y cada compra de equipo musical para el artista estaba resaltado en amarillo. No era solo una infidelidad emocional, era un fraude financiero sistemático. Media hora después del enfrentamiento en la ventana, un auto viejo, ruidoso y con el escape perforado se detuvo frente a mi casa. Era Carlos. El artista de espíritu libre bajó del asiento del copiloto con una actitud que intentaba ser desafiante, pero que solo se veía patética en ese entorno. Elena corrió hacia él, señalando con gestos histéricos las cajas apiladas en el porche lateral. Carlos, con su barba descuidada y su ropa manchada de pintura, se bajó del auto e intentó caminar hacia mi puerta principal, probablemente con la intención de exigir respeto o amedrentarme. Me asomé a la ventana del segundo piso una vez más y, sin decir una palabra, simplemente levanté mi teléfono móvil a la altura de su vista, mostrándole que el número de la policía ya estaba marcado y listo para ser activado. El valiente artista se detuvo en seco en medio del jardín. No quería problemas con la ley, mucho menos cuando sabía que su historial no era precisamente una hoja en blanco. Vi, con una mezcla de desprecio y satisfacción, cómo empezaron a cargar las pesadas cajas en el maletero y el asiento trasero del auto destartalado. Carlos no paraba de quejarse en voz alta sobre el peso de los bastidores y los lienzos de Elena, mientras ella sollozaba sin consuelo, intentando acomodar sus vestidos de diseñador y sus zapatos caros entre cables, basura y el olor a humedad que emanaba de ese vehículo. Era la imagen exacta de la vida que ella había elegido, el caos absoluto frente a la estabilidad que yo le ofrecía. Cuando finalmente cerraron el maletero con dificultad y el auto se alejó dejando una nube de humo negro, Elena me lanzó una última mirada, esperando quizás un gesto de duda en mi rostro. Yo solo corrí la cortina. La auditoría apenas comenzaba y ella aún no sabía que mi abogado ya estaba redactando la demanda por daños y perjuicios. El jueves por la mañana, Elena intentó jugar su última carta, la narrativa de víctima. Como no pudo entrar a la casa ni recuperar sus tarjetas, recurrió a las redes sociales, donde solía presumir su vida perfecta.
Publicó una foto de ella misma llorando, con el rímel corrido, en el apartamento mugriento de Carlos, diciendo que yo era un marido controlador y abusivo que la había dejado en la calle sin previo aviso por el simple hecho de querer encontrarse a sí misma. Lo que ella no calculó fue que yo ya tenía preparado el contraataque digital. No iba a permitir que ensuciara mi reputación profesional. Subí a mi perfil una captura de pantalla nítida del estado de cuenta bancario, con los retiros de $5,000 resaltados en color amarillo neón y un solo texto que decía: la búsqueda de identidad es una experiencia muy cara cuando la paga otro hombre. Suerte con las facturas de Carlos, Elena. La reacción fue una explosión inmediata. Sus seguidores, que antes la envidiaban, empezaron a devorarla viva en los comentarios. La influencer de la vida bohemia quedó expuesta como una mantenida que le robaba al marido para financiar al amante. A las 2 horas, borró la publicación muerta de vergüenza, pero el daño ya era irreversible. Sus marcas patrocinadoras, esas que yo mismo le ayudé a conseguir usando mis contactos de negocios, empezaron a enviarle correos de rescisión de contrato por conducta deshonrosa. En una mañana, Elena perdió su única fuente de ingresos propia, que en realidad siempre había dependido de la imagen que yo financiaba. Esa misma tarde, mi abogado hizo una jugada maestra. Descubrimos que Carlos estaba trabajando a tiempo parcial como técnico de sonido en una sala de eventos de un conocido mío, un tipo llamado Arturo que no tolera los juegos sucios. Llamé a Arturo, no para pedir que lo despidieran, sino para informarle de algo que le interesaría mucho. Carlos estaba usando el equipo de alta gama de la sala para grabar sus demos personales sin permiso y fuera de horario, financiando el resto de su vida con el dinero que Elena me robaba. Arturo, que odia los robos hormiga, no tardó ni 10 minutos en poner al artista de patitas en la calle. Carlos se quedó sin trabajo y Elena se quedó sin el cajero automático que era yo. Al caer la noche, recibí un mensaje de texto de Carlos desde un número desconocido. Ya no era el tipo rudo del día anterior. Escucha, Javi, esto se salió de control. Elena no para de llorar, se dio cuenta del error y yo no tengo cómo pagar el alquiler este mes ni la luz. Solo devuélvele su parte de la cuenta de ahorros y nos iremos de la ciudad, te lo prometo. Me reí solo en mi despacho antes de responderle con 4 palabras que sellaron su destino: habla con mi abogado. Luego, bloqueé el número y me serví un whisky, sabiendo que la realidad los estaba golpeando mucho más rápido de lo que ellos mismos habían planeado. El lunes por la mañana, la citación para la primera audiencia de conciliación llegó a manos de Elena. Mi abogado, un tiburón que disfruta desmantelar mentiras bajo juramento, ya había presentado la demanda por divorcio necesario, citando abandono de hogar y administración fraudulenta de bienes conyugales. Elena se presentó en el juzgado con un aspecto que distaba años luz de la mujer elegante que salió de mi casa una semana atrás. Llevaba ropa arrugada, el cabello sin su tratamiento habitual de salón y una mirada de derrota que intentaba esconder tras una altivez forzada. A su lado no estaba Carlos. Al parecer, el espíritu libre no tenía estómago para los trámites legales ni el dinero para el estacionamiento del tribunal. Javi, ¿podemos arreglar esto sin llegar a un juez?, me susurró en el pasillo antes de entrar, tratando de recuperar ese tono de voz dulce que solía desarmarme años atrás. Sé que cometí un error. Carlos no es lo que pensaba. Es un desastre absoluto y me ha estado presionando para que te pida dinero. Si me dejas volver a casa, podemos ir a terapia. Olvidemos todo esto. La miré y, por primera vez en 8 años, no sentí absolutamente nada. No hubo rabia, ni nostalgia, ni rencor, solo una curiosidad clínica por ver hasta dónde era capaz de llegar su desfachatez. Ella no quería mi perdón, quería mi aire acondicionado, mi estabilidad y mi cuenta bancaria. Habla con mi abogado, Elena, repetí, dándole la espalda para entrar a la sala. Una vez frente al mediador, su defensa intentó pelear por una pensión compensatoria, alegando que ella había sacrificado su carrera artística para cuidar del hogar. Mi abogado simplemente puso sobre la mesa la carpeta amarilla con las pruebas del desfalco. Cada transferencia, cada factura de hotel pagada con mi tarjeta mientras yo estaba en viajes de negocios y el contrato de alquiler del estudio de Carlos firmado por ella como aval. El mediador, un hombre canoso que ya lo había visto todo, levantó una ceja mientras revisaba los montos. La esposa sacrificada había estado saqueando mi patrimonio para subsidiar a su amante. La oferta desesperada de Elena llegó 10 minutos después, cuando entendió que no iba a sacar ni un centavo. Renuncio a cualquier reclamo sobre la casa si retiras la demanda por fraude, propuso su abogado, claramente avergonzado por la conducta de su cliente. Elena solo quiere que esto termine.
Acepté, pero con una condición innegociable, una firma de confidencialidad estricta y una orden de alejamiento mutuo. Elena firmó con las manos temblorosas, dándose cuenta de que acababa de entregar su última moneda de cambio. Salió de la sala sin mirarme, caminando hacia la salida donde supuse que Carlos la esperaba en su auto ruidoso para preguntarle si había conseguido efectivo. Pasaron 6 meses después de nuestra separación. La noticia me llegó un martes por la noche a través del noticiero local. El titular era crudo y directo: discusión doméstica termina en tragedia en los suburbios. En pantalla apareció la fachada del edificio ruinoso donde vivía Carlos. Según el informe policial, la convivencia se había vuelto un infierno: deudas, consumo de sustancias y reproches. Esa noche, Carlos, ebrio y frustrado por su carrera inexistente, intentó agredir a Elena al descubrir que ella ya no tenía más joyas que vender para mantenerlo. En un arranque de pánico y furia acumulada, ella lo golpeó repetidamente en la cabeza con una sartén de hierro fundido hasta dejarlo inconsciente. Carlos no sobrevivió al traslado al hospital. Elena, en lugar de llamar a emergencias, entró en un estado de negación psicótica y huyó con lo poco que tenía. Intentó cruzar la frontera en un autobús de tercera clase, pero fue capturada en la terminal, sucia, desorientada y gritando que todo era culpa mía por haberla abandonado a su suerte. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por homicidio agravado y omisión de auxilio. A veces me llega correspondencia de la prisión con su letra temblorosa, pidiendo perdón o rogando por una visita que jamás ocurrirá. Esas cartas van directo a la trituradora sin ser abiertas. Ella buscaba escapar de la rutina y ahora tiene toda una vida de rutina tras muros de concreto. El círculo se cerró de la forma más oscura posible. El plan de respaldo finalmente se borró del mapa y ella terminó exactamente donde sus decisiones la llevaron, sola, humillada y olvidada por el mundo. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.